Muy buenas noches, amada iglesia, amigos, hermanos y todo aquel grupo de personas que de alguna manera se ubican y están conectados en esta hora. Quiero pedirle a usted que me acompañe en esta hora con una oración, con un tiempo de intimidad, con un tiempo de acercarnos al Padre para poder estar en la presencia del Señor, para poder compartir con Él y sobre todo para poder dirigirnos a Él y pedirle que sea quien tome el control de cada cosa en esta noche y quien sea Él a través del Espíritu Santo que nos dé discernimiento para comprender la palabra y para poder ponerla por obra, que es lo más importante. Así que quiero pedirle que ustedes de sus casas ahí como familia se unan, estén en uno solo en el Señor, para que oremos y para que le pidamos a Dios que tome el control de esta reunión. Padre, te damos muchas gracias. Agradecemos tu nombre, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú tienes el control de todas las cosas y porque esta reunión la hacemos para llevar tu palabra a través de las redes sociales. Quizás estamos cada uno de nuestras casas, pero como familia en Cristo somos uno solo y nos unimos hoy en lo espiritual a fin de clamar, que nos enseñes y por sobre todo que nos hagas esas personas que seamos sabias a las horas de debatir, que seamos sabias a las horas de llevar a cabo el pasar a otros el conocimiento que hemos podido adquirir por tu misericordia y tu gracia, pero sobre todo que nos hagas personas de testimonio, que donde nos sentemos, que con quien hablemos, que donde nos dirijamos y cualquier cosa que hagamos, la hagamos para agradarte a ti, Señor. Bendecimos tu nombre y entregamos esta noche este servicio en tus manos. Te damos gracias porque tú estás tomando el control de todas las cosas, porque tú eres, Señor, quien siempre nos bendices y tú eres siempre el que nos diriges a través de tu palabra. Anhelamos agradarte y anhelamos poner este servicio en tus manos porque no sería igual, Señor. No tendría sentido si no eres tú quien diriges a través de tu Santo Espíritu esta reunión y no tendría sentido, Señor, si no es tu palabra la que nos es impartida en esta noche para poder aprender de ella y por tanto conocerte más. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta reunión en tus manos y decretamos que tú nos hablarás, nos bendecirás y que tenemos un tiempo especial para adorarte y para poder decirte cuánto te amamos como nuestro Padre que eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es una alegría estar una vez más acá. Es una alegría poder compartir unos a otros y poder entrar en ese tiempo de alegría, en ese tiempo de clamor y no solamente de oración, sino también de adoración. Así que quiero invitarle a que usted y con su familia me acompañen a compartir un tiempo de adoración y que podamos adorar al Señor en este momento. Por favor, únase conmigo allí y adore al Padre Todopoderoso. Escucho tu corazón. Vamos, acompáñenme allí. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Vamos a adorarlo allí. Me siento tan amado por ti. Vamos a adorarlo, Padre. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar
falla, siempre me abrazas. Oh, adoramos al Padre Todopoderoso. Qué hermoso es poderle decir a nuestro Padre Papá, Abba Padre, ese Padre que realmente nos ama y que siempre está al tanto para cuidarnos, para bendecirnos y siempre para darnos lo mejor. Por eso, hoy queremos tener un tiempo también para exponer la palabra de Dios, un tiempo para poder compartir un tema bastante interesante, y es un tema de formación ministerial. Hemos dedicado todos los miércoles para realizar formación ministerial, y qué importante es hoy aprender un tema que el Señor considero ha puesto en mi espíritu para llevar a través de las redes sociales y poder compartir un tema titulado ¿Cómo solucionar o cómo dirimir las diferencias doctrinales? Es un mensaje que ha salido de la preocupación que muchas veces nos embarga cuando queremos compartir con la familia, más en estos tiempos donde la unidad familiar ha sido constante y donde siempre hemos tenido que de alguna u otra manera encontrarnos con personas que por algún otro motivo tienen pensamientos, teorías o quizás también creencias religiosas diferentes. Así que es importante eso, es importante entenderlo porque no se trata de discutir, no se trata de entrar en polémica, mucho menos de tener diferencias de fondo con alguien simplemente por una creencia religiosa. Así que hoy vamos a sentarnos en mirar a la luz de la palabra, basado en una historia bíblica que ministró mucho mi vida mientras considero el Espíritu Santo me regalaba este tema. Y creo que es importante entender cómo dirimir las diferencias doctrinales, cómo solucionar esas diferencias que hay en creencias religiosas. Porque reitero, quizás en este tiempo muchos hemos tenido que afrontar opiniones diversas. No me gusta hablar de discusiones, no me gusta hablar de polémicas. Creo que es mejor tomar un término y es, hemos tenido que compartir y tener que expresar cada uno desde nuestra creencia un concepto, una teoría, una forma de creer algo específico. Y cuando eso ocurre, entonces vamos a encontrar diferencias. Quizás unos entenderán o creerán que en un tema específico algo se suscita de una manera, otros creerán que se hace de otra forma, pero cada uno tiene una posición conforme a lo que ha sido doctrinado, conforme a lo que ha sido enseñado, y bueno, eso es respetable. Pero hoy no quiero centrarme en un tema específico para entrarlo a debatir como tal, sino quiero hablar de cómo solucionamos o dirimimos esas diferencias doctrinales. ¿Y cuál es lo que a la luz de la palabra considero, conforme a lo que el Espíritu Santo me regaló para el mensaje de esta noche, tiene que obedecer a lo que va a llevarnos a actuar de manera sabia al momento de hablar, de entablar o por qué no de debatir un tema específico, donde ciertamente hay una diferencia doctrinal, donde reitero quizás alguna parte de nuestros amigos, de nuestra familia o de las personas con las que entrelazamos una relación o una comunicación, o por qué no el debatir de un tema específico, hay diferencias, y quizás a veces diferencias muy marcadas, quizás de un extremo al otro, quizás diferencias donde una cosa es que nosotros pensemos que creemos una parte y otros van a creer totalmente opuesto a esa circunstancia. Entonces no vamos a hablar hoy de un tema puntual para debatirlo, por supuesto que no. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a dirimir esas diferencias doctrinales. Y la Biblia me habla en una historia muy interesante titulada Elías y los profetas de Baal, en el primer libro de Reyes y capítulo 18 y los versos 20 hasta el 38. Es una historia bastante extensa, hasta el versículo 46, que son los versículos completos que tiene el capítulo 18, pero hoy quiero hablar, solamente tocar algunos versículos puntuales, reitero, de la historia de Elías y los profetas de Baal, contenida en primer libro de Reyes, capítulo 18 y versos 20 hasta el 38. Voy a utilizar algunos versículos puntuales para transmitir lo que, reitero, es el tema que considero el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu para transmitir en esta enseñanza de hoy. Así que lo que tenemos que entender a la hora de dirimir las diferencias doctrinales, que reitero para los que están entrando hasta ahora a esta transmisión, es un tema que se centra en cómo es o qué debemos hacer nosotros al momento de entrar a dirimir una diferencia doctrinal, a la hora de solucionar una creencia religiosa, porque nos encontramos muchas veces en este tipo de situaciones, en circunstancias donde alguien cercano a nosotros o alguien que está entablando una comunicación con nosotros considera o cree respetuosamente
algo específico sobre un tema puntual. Y quizás nosotros tenemos o diferimos en ellos en algo. Entonces aquí el tema no es decirle cómo tener la razón, porque eso no se trata. Hay que respetar el punto de vista del otro, pero hay que entender que a la luz de la Biblia considero esta historia en el Espíritu me ha llevado a desarrollar un tema de que seamos sabios a la hora de dirimir esto, a la hora de entrar, de establecer no tanto quién tiene la razón, sino cómo va a sentar su posición cada uno, a fin de que podamos lograr, los que nos fundamentamos en la Escritura, en la palabra de Dios, los que consideramos de alguna manera, por la misericordia y gracia de Dios, que Dios nos ha dado una revelación para poder llevar y entender un tema puntualmente conforme es realmente la luz de la palabra, poder llevar a otras personas preferiblemente a que caigan en cuenta, a que entiendan bien lo que es la verdad contenida en la Escritura y no a suscitar enemigos y no a tener relaciones donde después de una comunicación o un debate terminemos hiriéndonos o por qué no habiendo enemistades. Y muchas veces pasa eso porque somos faltos de sabiduría a la hora de dirimir las diferencias doctrinales. Entonces hoy vamos a hablar de este tema y considero el Espíritu Santo me ha regalado 5 puntos específicos. 5 puntos específicos que tienen que ver en el cómo dirimir esas diferencias doctrinales. El primero de ellos, y quiero tratar de darlo en contexto antes de puntualizar cada uno de los que considero son los criterios que el Espíritu Santo me ha regalado, quiero que miremos algo del verso 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mira qué impresionante, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. La Biblia dice que Elías confronta al pueblo. Y le dice, ¿hasta cuándo van a tener dos pensamientos? Unos van a creer en unos y otros van a creer en otros. ¿Hasta cuándo? Y dice claramente, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Quiere decir la palabra claramente que habían dos fundamentos diferentes. Unos creían en Jehová, Dios de los ejércitos, y otros creían en Baal. Y esto es precisamente lo que hoy quiero que hablemos. Es cuando hay una diferencia doctrinal. Cuando unos creen en algo diferente a lo que quizás tú y yo creemos. Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de dirimir, de discutir y por qué no de solucionar esta diferencia que hay entre la creencia del uno y del otro. Entonces la Biblia claramente nos muestra en el verso 21 que es lo que pasaba aquí. Había una circunstancia donde dice Elías, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? O Baal o Jehová, ¿cuál de los dos? Entonces dice, si es Jehová, seguidle. O sea, si tienen claro que Dios es Jehová, seguid a Jehová. Y si lo que creen es que es Baal, pues vayan en pos de Baal. Y el pueblo, dice la Escritura, no respondió nada. Había como un dilema y había una diferencia claramente establecida. Y es lo que reitero, muchas veces nos ocurre. Que tocamos un tema puntual y más ahora que estamos tratando de buscar más la palabra, de orar, de leer, de unirnos en altares familiares y muchas de las veces salen temas a colación y a discusión también y entonces unos dicen, bueno, yo creo que es azul, otros yo creo que es rojo y finalmente van a haber diferencias doctrinales y somos seres humanos y hemos sido enseñados o doctrinados de alguna manera puntual. Y no quiere decir que el hecho de que alguien piense diferente a mí no tenga la razón o eso me genere una situación como para odiarle o distanciarme de él. Pero sí hay fundamentos, considero en la Biblia, que me enseñan y me muestran qué debo hacer para poder dirimir de la manera más sabia estas circunstancias. Entonces, el primero de los 5 puntos que considero el Espíritu Santo me regaló en esta preciosa noche para poder llevarlo en este mensaje, está contenido en el verso 23. Dice la Escritura, désenos pues 2 bueyes y escojan en ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Mira la instrucción puntual. El profeta Elías dice, traigan 2 bueyes, desen 2 bueyes, y escojan ellos uno. O sea, los que creían en Baal escojan uno. Y córtenlo en pedazos. Tenían que escoger uno de los 2 bueyes, cortarlo en pedazos, ponerlo sobre la leña y prepararlo. Dice, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. O sea que la instrucción es clara, está contenida en el verso 23 del capítulo 18, reitero, del primer libro de Reyes. Entonces dice el verso 23, reitero, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Entonces le da a ellos uno a escoger y le da una instrucción, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Eran 3 cosas puntuales después de escoger el buey. Era cortarlo en pedazos,
ponerlo sobre la leña y no ponerle fuego debajo. Eso era claro. Pero después dice ahí seguido, y yo prepararé el otro buey. Y mira lo que dice, y yo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. O sea, hace exactamente lo mismo. La Biblia me muestra en el verso 23 que las condiciones del fuego eran igualitas. Dice, voy a volverme a leer el verso 23 completo en Reina Valera. Dice, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces esto me muestra la primera circunstancia. Y es lo siguiente. Y es que dice que hay que garantizar la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón. Cuando hay un debate, cuando hay una circunstancia que hay que dirimir, porque obviamente si hay que solucionarlo porque hay una diferencia, en este caso una diferencia de creencia, como es el tema que hoy nos queremos desarrollar, y es el tema de las diferencias doctrinales, tiene que ver entonces con el entender que lo primero que yo tengo que hacer es garantizar la igualdad de condiciones. Una de las cosas que más nos lleva a tener problemas a la hora de debatir un tema donde hay diferencia doctrinal es que nos consideramos aventajados cualquiera de las dos partes. No es que yo tengo la razón y es que yo te demuestro que es así. Es que usted no lo sabe porque yo lo hablo por tal forma y usted lo habla de tal manera. Entonces mi manera está bien, pero la tuya no está bien. Ok, vamos a poner cuidado. El verso 23 me muestra que las garantías eran en igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tenía la razón. Los de que creían en Baal tenían que tomar un buey, cortarlo en pedazos y ponerlo sobre la leña. Con algo más, no ponerle fuego debajo. Fue exactamente las mismas condiciones que tomó Elías. Es decir, él también tomó y preparó el buey, lo cortó en pedazos tal cual, lo puso sobre la leña y no puso fuego debajo. Creo que esa parte es muy importante para empezar a tener éxito a la hora de dirimir una diferencia doctrinal. Y es respetar la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón. Es natural, somos seres humanos. Es natural, siempre creemos tener la razón y es más fácil demostrar que tengo la razón a demostrar que alguien la tiene y yo aceptar que no tengo la razón. Es una naturaleza de cualquier ser humano. Entonces aquí el punto es que para que las cosas se respeten y para que el hecho de dirimir en una conversación, en una reunión, la diferencia doctrinal, lo primero y lo más apremiante a la hora de iniciar esta conversación es garantizar que las condiciones sean iguales. Entonces voy a poner un ejemplo puntual. Si alguien dice, es que yo quiero fundamentarle mi teoría de por qué esto es así, entonces yo le digo, bueno, yo voy a hacer algo. Usted va a poner un fundamento y yo pongo mi fundamento. O sea, que ambos estemos en igualdad de condiciones. Alguien va a decir que cree de esa manera, considera que es así, porque se sustenta en algo. Y yo, por ejemplo, en el caso personal, voy a poner un ejemplo hipotético y diría, mi fundamento es la palabra de Dios, yo le demuestro en qué parte de la Biblia lo dice y por tanto porque yo considero y creo que así es. Entonces lo primero que tenemos que hacer es garantizar la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón. Porque si empezamos a tener una discusión o un debate para dirimir una diferencia doctrinal y tenemos diferencias o tenemos ventajas, al creernos aventajados ya empezamos mal. Si empezamos a menospreciar al otro, si cuando yo doy mi posición digo que yo soy el que tengo la razón y tú eres una persona corta de razón, ya estamos ofendiendo. Y eso no tiene sentido. Eso no genera el lograr llegar a dirimir una diferencia doctrinal, sino llegar a ir a otra persona con mi propia forma de expresarme. Entonces me impresiona cómo el verso 23 me muestra que cuando fueron a poner una condición para determinar quién era el verdadero Dios, si Jehová de los ejércitos, tu Dios y mi Dios, o Baal, las condiciones del juego son iguales. Ambos tenían que poner un buey, ambos tenían que ponerlo encima de la leña y ambos tenían que garantizar que no hubiera fuego debajo de ese buey. Qué impresionante es esto. De la misma forma lo hizo Elías. Es decir, Elías respetó las condiciones. No dijo, yo quiero ponerlo aquí y usted póngalo así, porque en el momento que hay una diferencia a la hora de demostrar quién tiene la razón, esa diferencia va a inclinar la balanza y no precisamente para demostrar mi teoría que es la supuestamente que tiene la razón, sino es menospreciando a la otra persona. Hay que garantizar la igualdad. Cuando yo garantizo la igualdad, todo funciona diferente. A mí me gusta, por ejemplo, y lo digo a título personal, no quiere decir que tenga que ser así, pero a mí me gusta personalmente siempre fundamentarme en la Biblia. Yo digo, yo creo
en ese tema puntual, respecto a ese tema puntual, tal cosa, porque la Biblia me dice en tal capítulo y en tal versículo, de tal libro, de tal evangelio, lo siguiente, y me fundamento. Entonces, lo mínimo que yo podría hacer en el primer caso de garantizar la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón, es pedirle a otra persona que tenga un fundamento también. No es que yo tenga la razón y como la Biblia dice, tu opinión ya está botada a la basura. No, por supuesto que no. Esa otra persona tiene todo el derecho y también debe tener un fundamento para que las condiciones sean iguales. Lo segundo que considero el Espíritu Santo me mostraba está en el verso 25. El verso 24 dice, déjame profundizar algo más aquí, el primer punto. En el verso 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y continúa el profeta Elías garantizando la igualdad de condiciones. No solamente le dice en el verso 23, hay que poner un buey, hay que prepararlo, y donde se pone, debajo no debe haber fuego, que es lo mismo que él iba a hacer, sino después en el verso 24 le dice, ambos tenemos que invocar a nuestros dioses, ellos a Baal y él a Jehová de los ejércitos, y el Dios que respondiera por medio del fuego, ese sea Dios. Entonces había una condición aún en la respuesta, es, vamos a invocar a ambos, ustedes invocan a su manera, yo invoco a la mía, y el que responda a Dios. Impresionante, esto es un respeto por la otra persona. Porque la otra persona puede tener una forma diferente de creer, pero no por eso le podemos menospreciar. El hecho de que hayan diferencias doctrinales no significa que tengamos que entrar en un debate hasta quién lastima al otro, porque esta es precisamente la enseñanza de hoy, cómo dirimir esas diferencias doctrinales y religiosas, esas creencias religiosas de la mejor manera, sabiamente, y donde probablemente si sabemos llevar lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy a cabalidad y somos muy puntuales en cada circunstancia, probablemente podemos hacer una buena amistad y respetar el punto de vista del otro, y en el mejor de los casos lograr que esa persona crea, fundamentado en la palabra de Dios, que ciertamente lo va a llevar a creer lo que correctamente debe creer respecto a determinado tema específico. Entonces, el verso 23 y 24 me muestran lo primero. Reitero, la garantía de la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón. Pongamos las condiciones iguales para que no haya problema. Pero lo segundo, me impresiona mucho, el verso 25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. ¿Qué impresionante es esto? La Biblia dice, escogeos un buey, o sea, habían dos bueyes, los dejó escoger a ellos y les dijo, y preparadlo vosotros primero. Y esto de que lo haga primero es la segunda circunstancia que yo quiero hablar en esta noche. Para dirimir diferencias doctrinales es necesario darle la oportunidad a su opositor de ser el primero en demostrar su teoría. Esto nos va a llevar a ser más contundentes a la hora de demostrar la de nosotros si consideramos tener la razón. Reitero, darle la oportunidad a su opositor de ser el primero en demostrar la teoría. ¿Por qué es importante? Porque ya sabemos que vamos a dirimir, o sea que hay una diferencia. Y si la diferencia doctrinal, en este caso puntual, él piensa algo diferente a lo que yo pienso, entonces la otra persona, dice la escritura, me gusta cómo le dice Elías, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Lo dejó escoger el buey a ellos y lo dejó que ellos fueran los primeros que lo prepararan. Esto a la hora de dirimir en cualquier área de nuestra vida nos da una ventaja. Y es que le estamos dando la oportunidad al primero de que tenga de alguna manera una ventaja. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces uno cuando ve que alguien responde algo y uno no tiene la razón o vemos que efectivamente estábamos equivocados, a veces queremos acomodar la teoría y nos pasa mucho a los seres humanos. Queremos acomodar nuestra teoría y queremos decir, no, sí, como él decía era, pero yo lo considero así, y lo maquillamos. Pero cuando tú eres una persona estudiosa de la Escritura, cuando tú tienes claro que lo tuyo no es un capricho, sino una revelación del Espíritu, tú le das la oportunidad al otro de ser el primero, y eso te garantiza que no te vas a acomodar para decir que no, sino que él tuvo todas las garantías para ser la primera persona o quien tenga la primera oportunidad de demostrar su teoría. A veces cuando uno muestra la teoría, toma una actitud grosera que ha hecho mucho daño cuando las personas quieren dirimir diferencias doctrinales, y es que toma su posición, se sienta en ella y considera que lo que más digan de ahí para adelante no tiene razón. Pero cuando tú eres sabio, te sientas con tu opositor y le das la oportunidad de que sea el primero quien escoja el buey y que él sea el primero quien pueda hacer el holocausto, y también entonces dice que lo prepararán primero. ¿Qué me impresiona de esto? Que el Espíritu Santo me mostraba, es importante darle la oportunidad a nuestro opositor
de ser el primero en demostrar su teoría. Reitero, eso le da ventajas a él. A la hora de ser el primero en hablar, a la hora de tener la libertad de exponer con tranquilidad su teoría y no sentirse aludido porque ya nosotros dimos nuestra primera parte. Pero la tercera parte, que tiene que ver con cómo solucionar diferencias doctrinales, está en el verso 26. Dice la escritura: ellos tomaron el buey que les había dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, como se había acordado. Invocaron el nombre, en este caso el rey del dios de ellos, que era Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estaban saltando, clamando, invocando a Baal, pero la Biblia dice que no había respuesta. Y si saltamos al verso 28, dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces tuvieron toda la oportunidad no solamente ser lo primero, sino de demostrar con lujo de detalles que estaban clamando a su Dios, que se estaban cortando, que estaban derramando sangre, todo conforme a sus creencias religiosas, que en este caso pues debían ser respetables, porque no se trata aquí de tener la razón, se trata de cómo dirimir la diferencia. Entonces mira lo impresionante, dice el verso 29: y pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Mira qué impresionante. Elías le da, en el punto 2 que hemos aprendido hoy, la oportunidad de que fuera el primero, pero no hubo una respuesta contundente de parte de Baal, que era el Dios al cual ellos estaban invocando y en el cual ellos creían. Pero vamos a mirar entonces la circunstancia siguiente. La Biblia dice en el verso 33: preparó luego la leña, hablando de Elías, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros. Ojo con esto. El verso 33 garantiza que aplicó el primer punto, y es que garantizó la igualdad de condiciones a la hora de dirimir la diferencia. O sea, de buscar quién tenía la razón. Pero en el verso 34 dice algo más contundente, que le añade Elías. Y dice, verso 33, reitero: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y verso 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¡Qué impresionante! Vemos algo, y es que lo difícil aquí era encender fuego. Ahora, ¿cuán más difícil iba a ser no solo encender el fuego, sino habiendo permitido que el opositor, en este caso los profetas de Baal, llenaran de tanta agua el lugar y la zanja donde había puesto el buey el profeta Elías? Y eso tiene que ver con un tercer argumento a la hora de solucionar o dirimir las diferencias doctrinales, y es: utilice argumentos que desvirtúen de primera mano las nuevas teorías que pueden presentarse. Una de las cosas más impresionantes que ocurren en este tipo de debates y de discusiones cuando tenemos diferencias doctrinales con otras personas es que cuando uno demuestra que de alguna manera tiene la razón, entonces nace una nueva teoría. Ah, no, lo que pasa es que usted dice eso, y sí, en la Biblia lo dice, pero yo también he escuchado que dicen que, y sale otra teoría nueva, y sigue el debate, y pareciera que nunca fuese a acabar. Pero me impresiona lo que hace Elías acá, y sobre todo lo que el Espíritu Santo me daba el privilegio de ver en su misericordia y su gracia. Y es que Elías le dice: echen agua. No, pero echen otro poco más de agua. No, pero por tercera vez echen agua. Y ellos tenían los cántaros llenos de agua y echaban agua. Ahora, si era difícil encender el fuego sin tener nada más sino la leña y solamente ahí el buey, sin nada de fuego, y la idea era que el Dios que fuera realmente Dios viniera, escuchara el clamor, escuchara el término puntual, dice la invocación, invocar a ver cuál es Dios, y escuchar la invocación que se hacía, y viniera con fuego y encendiera ese buey y eso que se había preparado allí. Ese era el verdadero Dios. Pero cuán más difícil iba a ser ahora, no solamente cuando ya vimos a lo largo de los versículos anteriores que los profetas de Baal no lograron
que Baal viniera y pusiera fuego sobre ese buey que ellos habían preparado, y después de haberlo invocado por mucho tiempo, dice que desde la madrugada, todas las horas que lo habían hecho, habiéndose cortado conforme a las tradiciones, habiendo hecho tantas cosas para lograr el objetivo y no lo lograron. Ahora, ¿cuán más difícil iba a ser desvirtuar a Elías cuando él tenía ahora la oportunidad de invocar al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, pero máxime cuando le echaron un montón de agua a esa zanja? Si es difícil encender fuego en limpio, cuanto más cuando es un lugar totalmente húmedo y llenísimo de agua, porque dice que fueron en 3 ocasiones que lo hicieron. Entonces te lo quiero enseñar por algo, porque me impresiona, y el Espíritu Santo me decía, utilicen argumentos que desvirtúen de primera mano las nuevas teorías que pueden presentarse. ¿Se imagina que los profetas le dicen, no, pero es que Elías tenía un lugar más seco? Es que de pronto de nosotros, de tanto que clamamos, alcanzó a encender la tierra, y cuando ya el profeta Elías habló, entonces era más fácil que se encendiera fuego. Quizás iban a hacer una nueva teoría, pero esa nueva teoría se iba a desvirtuar de la posibilidad del fuego cuando se diesen cuenta de primera mano, porque ellos lo hicieron, que agua había sido echada por cántaros por montón. Iba a ser más difícil, reitero, levantar fuego de un lugar tan húmedo como ese que describe la Biblia. La cuarta circunstancia que tenemos que utilizar a la hora de dirimir una diferencia religiosa es la siguiente. Dice la Escritura, verso 36, cuando llegó la hora, o sea, cuando le tocó la oportunidad de demostrar ahora a Elías, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y eso es un tema muy importante. Y es, otórguele siempre la gloria a Dios y permita que sea Él el que sea exaltado. Muchas veces el conocimiento nos vuelve orgullosos. Muchas veces el tanto estudiar la palabra nos hace creer que tenemos la razón en todo, y eso no es una verdad. Muchas veces somos más orgullosos y creemos que se trata de nosotros y de nuestro harto estudio por la palabra de Dios, antes de que otro pueda tener una opinión interesante que nos pueda ciertamente también aportar a nosotros. O por el contrario, que fortalezca, que la persona al mirar que no tiene la razón deba llegar fácilmente a entender que quizás otros la tenemos. Pero el problema es que nosotros nos volvemos orgullosos. El problema es que nosotros nos volvemos que creemos que tenemos la razón y que porque hemos estudiado la Biblia, entonces sabemos todo. Y aquí la gloria no es para nosotros. Estamos hablando de dirimir creencias religiosas, de solucionar diferencias doctrinales. Y si estamos hablando de doctrina, estamos hablando de Dios, estamos hablando de lo que hemos aprendido siendo doctrinados en la parte espiritual, por supuesto, porque doctrina es una enseñanza cualquiera. Pero cuando somos doctrinados en lo espiritual, estamos hablando de la creencia, de lo que creemos de Dios y de todo lo que a Él se refiere. Y creer una doctrina y creer que yo porque tengo la razón y pueda demostrarla, se trata de mí, es el peor error que podemos tener. Porque muchas veces podemos terminar ganando, entre comillas, la discusión y demostrando que teníamos la razón y perdiendo un amigo, perdiendo un familiar o teniendo una diferencia muy significativa con la persona. Entonces yo veo que Elías se ahorra ese paso de mostrar que sí, le dice simplemente, claramente algo, dice, y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hoy sea manifestado que tú eres el Dios de Israel, le da toda la gloria a Dios. Y luego dice, que sea hoy manifiesto y que yo soy tu siervo, o sea, yo simplemente que soy un servidor, un esclavo, una persona que quiero demostrar lo que tú eres Dios, pero por mandato tuyo, porque tú me enviaste a hacer estas cosas, dice. O sea, que no había ido a cazar una pelea incierta. Él iba seguro lo que iba haciendo, porque Dios lo había mandado. Pero él no se da la gloria a él, ni se exalta, es que soy yo el profeta Elías el que voy a demostrarle. No, él habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Quiere decir entonces, el cuarto punto, reitero que debemos otorgarle siempre la gloria a Dios y que permitamos que Él sea exaltado. Me impresiona mucho el milagro de la resurrección de Lázaro en muchos apartes. Cuando el Señor Jesús le dice, cuando sale dice, ahora desátenlo, porque a veces somos resucitados pero no desatados. Pero también me impresiona la parte donde Jesús previo a la resurrección dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que todos los que están en mi alrededor sepan que eres tú. Le dio la gloria a Dios, no se la cogió para él. Era el Hijo de Dios, era Dios en la tierra, pero él no cogió la gloria. Él claramente miró los ojos, miró con los ojos al cielo
y dio la gloria de Dios y dijo, lo hago para que todos los que van a ver el milagro crean que se trata de ti. Eso fue lo que dijo Jesús en otras palabras. Y ese es un punto 4. Reitero, otorgarle siempre la gloria a Dios. No creernos que es que nosotros sabemos mucho y le demostré que yo sí sabía de la Biblia. No se trata de eso. Y por quinto y último paso, dice la Escritura en el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué impresionante es esto. Esto tiene que ver con el verso, con el quinto punto, y es, permita que sea Dios quien actúe de manera sobrenatural. Mire, yo creo que uno de los problemas, cuando aún de pronto tenemos un buen sustento bíblico, donde aún tenemos claro de que estamos entendiendo muy bien la parte doctrinal y podemos tener de alguna manera, si me lo permite decir, la razón, tenemos un problema, y es que queremos meternos tanto en el que soy yo, y se trata de mí, y el que sé soy yo, y el que tengo la razón soy yo, que no dejamos a Dios actuar. Pero yo veo que Elías toma un distanciamiento, se dirige a Dios, dice, Señor, demuestra que tú eres Dios, y Dios viene y actúa. Entonces dejemos o permitamos en el quinto y último punto que sea Dios quien actúe de manera sobrenatural. Aquí no vemos a Elías aplaudiendo, ni brincando, ni cortándose como el profeta de Baal. No vemos a Elías saltando como lo dice que lo hicieron también los profetas de Baal, que cerca del altar saltaban. Eso dice al final del verso 26. No, vemos a Elías un profeta tranquilo, seguro de su teoría y de su doctrina, que lo que dice es, Dios, te doy toda la gloria, da un paso al costado para que sencillamente Dios haga lo que tenga que hacer. Y hablando del paso al costado, no lo dice en la Biblia, claro, digo él entiende que no se trataba de él deja que sea Dios quien actúe de manera sobrenatural. Así que esto es impresionante, dice la Biblia en el verso 39, una conclusión impresionante, viéndolo todo el pueblo. No dice la Escritura, y creyendo en lo que Elías dijo, no, sino viendo, o sea, cuando vieron el actuar sobrenatural de Dios, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No hubo necesidad de convencerles, no hubo necesidad de llevarlos a un culto en un templo, no hubo necesidad de llevarles papeles de propaganda para que creyeran en su teoría. Hubo solamente necesidad de aplicar 5 puntos, los cuales quiero volver a repetir a fin de sacar la conclusión y el resumen de este mensaje. Reitero, ¿cómo logramos dirimir las diferencias doctrinales? Cuando hay una diferencia, una creencia religiosa diferente, ¿cómo la solucionamos? Bueno, vamos a llevar una conversación con 5 puntos. Primero, vamos a garantizar la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón. Si nosotros respetamos la igualdad, respetamos la posición del otro, independiente de que tenga o no tenga la razón. Es más, muchas veces nosotros no siempre la vamos a tener y probablemente esa persona nos va a instruir, nos va a enseñar algo que teníamos como cierto y no era cierto, o de pronto nos aporta algo enriquecedor para nuestro nuevo conocimiento, que quizás hasta ese momento no lo teníamos, pero eso resulta imposible cuando no respetamos la igualdad con el otro. Cuando sentamos mi posición y el otro no tiene la razón, no fue lo que él dice y lo que yo digo es y pare de contar. Eso es una locura, eso es algo irrespetuoso para con nuestra persona que tenga una diferencia con nosotros o, si me permite decirlo así, para nuestro opositor, en el caso no de rabia, en el caso no de oposición humana, sino en el caso de diferencia de pensamiento, en este caso doctrinal. Entonces lo primero que tenemos que hacer, reitero, es garantizar la igualdad de condiciones a la hora de demostrar quién tiene la razón. Me fascina cómo Elías es tan sabio, dirigido por Dios y dice, mire, ustedes escojan el buey, pero hagan esto, pónganlo, prepárenlo así, pónganlo sobre la leña y no pongan fuego debajo. Garanticen que no va a haber fuego, que el fuego lo va a enviar el Dios que es verdadero. Y él hace exactamente lo mismo. Él no coge una ventaja, no dice, no, pero venga, mi buey debe tener un poquito de fuego porque, no, él hace lo mismo, él respeta. Si alguien te va a decir, mire, yo creo que es de esta manera porque yo me fundamento en esto, entonces usted también haga lo mismo, respete la posición y dele su posición y fundamentese en algo, en este caso, en la palabra de Dios y punto. Y permita que esa otra persona, si tiene una teoría, también se fundamente. Vamos a invertirlo por un momento para ver si me hago entender mejor. Si yo digo que yo considero que Jesús es determinada persona por esto o aquello, y yo le demuestro en la Biblia donde habla de esa característica, por ejemplo, de Jesús, yo permito que si esa persona dice que así no es, él se fundamente en algo. Si no es en la Biblia, en lo que él se considere fundamental. Pero debo darle la oportunidad y la igualdad de que lo haga igualmente, de que se fundamente en algo. Lo segundo es darle la oportunidad a nuestro opositor de ser el primero en demostrar su teoría. No hay nada más agradable que respetarle
a las personas, a cada uno su turno. Y repito, darle la primera oportunidad a nuestro opositor trae dos ventajas. Uno, que no se puede maquillar. Ya él ha dado su exposición y él tuvo la primera oportunidad y por tanto la forma, si me permite utilizarla así, de desahogarse y de exponer todo lo posible a fin de traer su teoría. Eso fue lo que hicieron los profetas de Baal. Sentaron, saltaron, tomaron todo el tiempo. La Biblia dice claramente que lo invocaron desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Tuvieron todo el tiempo, fueron los primeros en escoger el buey, prepararon las circunstancias de primeros, se cortaron, hicieron todo lo posible para demostrar. Qué bueno es que nosotros no seamos irrespetuosos, que no nos digamos: es que yo digo que es así, punto, y tu teoría no vale. No, qué bueno es hacer lo contrario. El Señor me mostraba darle la oportunidad al opositor que sea el primero en demostrar su teoría. Es más, reitero, es otra segunda ventaja, y es cuando yo establezca la mía, si considero tener la razón y llegamos a dirimir esa diferencia a favor mío en el caso, o no a favor mío, sino a favor de la teoría o la creencia que yo pueda exponer, eso me da más tranquilidad de que le respeté la posición al otro y que no me le opuse, y entonces no fue más una forma de hallar la razón y de tenerla, sino de haberle negado la posibilidad al otro. Dejemos que sea el primero. Me impresiona que eso fue lo que dice el verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogen un buey y prepárenlo vosotros primero. Les dio la oportunidad de ser los primeros. Y eso significa, reitero, que si nosotros somos no los primeros, sino los siguientes, podemos tener más contundencia a la hora de hacer, no de maquillar una teoría, no de cambiar un propósito, no de ser una forma diferente, no, sino de poder haber dicho: yo tengo una teoría, pero le dejo claro de que tú tuviste la primera oportunidad de hablarlo, para que por demás me respete mi posición. Pero también hay una tercera circunstancia, y es utilizar argumentos que desvirtúen de primera mano las teorías nuevas que puedan presentarse. Hay veces las personas somos tan necias, a veces somos como seres humanos tan cerrados a las circunstancias y a las teorías, que nos creamos nuevas teorías para que la discusión nunca termine. Pero me impresiona la sabiduría de Elías, como él dice: échenle agua y más agua por tercera vez. Porque era mucho más difícil, reitero, encender un fuego tan fulminante como el que Jehová de los ejércitos encendió en esta historia, cuando había tanta agua. Dice que lamió todo el agua que había allí en ese lugar y en esa zanja. ¿Sabes una cosa? Cuando tú le das la oportunidad a otra persona de que de primera mano esa misma persona desvirtúe o genere todas las circunstancias, mañana no puede decir: no, lo que pasa es que me negó la oportunidad, no le diste la primera oportunidad. No, es que él dice que se fundamenta en la Biblia, pero a mí me parece: no, tú también tienes derecho a fundamentarte en lo que tú consideres. Dime cuál es tu fundamento. Tercero, entender algo impresionante, y es que yo puedo permitir que las nuevas teorías no salgan porque yo le puedo dar la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo iban a decir después los profetas de Baal? No, lo que pasa es que el de él tenía algo de fuego por ahí quizá guardado. No, le echaron un montón de agua. De manera que era de lógica más difícil encender un posible fuego. Pero cuarto, debemos otorgarle siempre la gloria a Dios y permitir que sea exaltado. Yo quiero decir algo aquí por enésima vez y quiero recalcarlo mucho en esta enseñanza para ir cerrándola. Uno de los problemas de nosotros es que quizás muchas veces demostramos por la palabra de Dios y por la misericordia de Dios y por el discernimiento del Espíritu Santo que tenemos muy clara una idea, muy bien doctrinados estamos, quizás tenemos un buen fundamento como es la palabra de Dios y también tenemos una tremenda revelación del Espíritu. Pero eso no nos hace más que otro. Eso no es un fundamento para respetar a nuestro opositor. Esa no es la forma para yo decirle al otro: es que yo sí tengo la razón y salgo como avante, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Entonces, darle la gloria a Dios. Reitero, me impresiona como Jesús dice antes de resucitar a Lázaro: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que todos ellos sepan que tú lo vas a hacer. ¿Sabe cuál es la ventaja de eso? Es que Jesús tenía claro de que Él era el instrumento de Dios, pero Dios es su Padre y no era Él. En ese momento Él era simplemente el instrumento y nosotros simplemente somos, como dice Elías, somos siervos, somos instrumentos de Dios. El hecho de tener la razón no nos da el derecho a levitar. El derecho de tener la razón no nos da el derecho de respetar a nuestro opositor. El tener la razón no nos da el derecho a creer que tenemos la razón, porque quien tiene la razón es Dios, y ese es su Espíritu Santo el que nos da discernimiento para poder establecer la teoría y poder fundamentar la verdad que se fundamenta en la Escritura, en este caso doctrinal. Y por quinto y por último, es permitir que sea Dios quien actúe de manera sobrenatural. Mira que no hay nada más hermoso para poder contrarrestar una teoría equivocada. Aquí quiero hablar con respeto para cerrar el mensaje. Cuando alguien tiene una teoría
no bíblica, no bien fundamentada, cuando su doctrina no es correcta, si me lo permite decir de manera respetuosa así. No hay nada más hermoso para desvirtuar a esa otra persona o a esas otras personas que dejar que Dios actúe de manera sobrenatural. Pero cuando yo soy el orgulloso, cuando soy el que yo propongo, el que yo sé la Biblia de memoria, ¿de qué me sirve tanto léxico? ¿De qué nos sirve saber tanta Biblia si no la practicamos? El problema es que nosotros queremos quitarle el lugar y la actuación y la escenografía a Dios. Pero no es lo que hace Elías. Elías deja que Dios actúe. Y la Biblia dice algo que me impresiona. Entonces cayó fuego, verso 38 de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Era algo sobrenatural lo que Jehová Dios había hecho. Y cuando eso pasa, los hechos, dice un dicho popular, en el argot popular hay un dicho que dice, vale más los hechos que las palabras. Creo que la Biblia me enseña a mí eso a lo largo de ella. El actuar de Dios es más importante que mi teoría, que mi tener la razón. Entonces yo respeto sus pasos, pero por último, permito que sea Dios quien actúe de manera sobrenatural, porque cuando Dios actúa de manera sobrenatural, es el Espíritu Santo el que convence a la otra persona de que quizás en el ejemplo hipotético y respetuoso no está con la teoría correcta o está equivocado. Cuando dejamos que Dios actúe de manera sobrenatural, el hecho va a ser que se genere el efecto que se generó en el verso 39. Y es que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Muchas veces nosotros terminamos en reuniones, conversaciones, debates, en diferencias doctrinales, con discusiones, con peleas, con rabias y lo que es peor, perdiendo una amistad o hiriendo a otra persona por no aplicar estos puntos que el Señor hoy nos ha enseñado. Así que quiero cerrar con una frase que quiero que quede registrada en tu corazón. Hoy el Señor nos ha explicado a la luz de la Escritura cómo dirimir las diferencias doctrinales. Seamos sabios, apliquémoslas en el mismo orden y de la misma forma para entender que fundamentados en la palabra podemos demostrar respetuosamente que la diferencia se puede dirimir y que podemos mostrar de una manera respetuosa, si es el caso, tenemos la razón, que esa teoría es la certera, es la válida a la luz de la Escritura o a la luz de conforme el fundamento espiritual que se utilice y que obviamente debe ser respetuoso e igualitario. Pero ¿saben una cosa impresionante? Yo le invito a algo con todo mi corazón en esta noche. Ganemos no discusiones, ganemos almas para Cristo. Muchas veces estas reuniones, y por eso considero el Señor me regaló este tema para esta noche, muchas veces estas discusiones terminan en ofensas, terminan en que es que con esa persona no se puede hablar, es que ese cristiano es muy religioso, es que ese cristiano siempre quiere imponerse y no respeta mi palabra, es que yo quiero decir lo mío y él no me deja hablar porque él ya lo hizo y como él dice es y no hay otra forma de interpretarlo. Qué equivocados estamos. Qué errados estamos, porque la Biblia dice que por el contrario Elías les dio el primer lugar a ellos, les dejó, le respetó el derecho a la igualdad. Digo, como ustedes lo van a hacer el holocausto, yo también lo voy a hacer. Aquí la diferencia es que Dios va a consumir con fuego y punto, pero nosotros vamos a tener las mismas condiciones del fuego. Es más, él las puso un poco más rudas al final echándole agua. Se genera una desventaja propiamente para exaltar más a Dios y ser menos él. Y para poder configurar un hecho que es tan poderoso mi Dios, que ante lo más difícil Él es más fuerte y más poderoso. Entonces es impresionante esto. Yo quiero invitarle a usted a que antes de que me acompañe a hacer una oración para cerrar esta transmisión en vivo, haga algo. Pídale a Dios que este tiempo en el cual, y yo sé que Dios me permitió desarrollar este tema porque en este tiempo de cuarentena ha habido muchos debates de creencias religiosas. Ha habido muchos temas que entre familia se suscitan que tienen que ver con diferencias doctrinales. Y es lo más natural. Además debe ser lo más respetuoso porque de eso se trata, de que haya variedad, de que si quizás algunos de nosotros creemos o profesamos una religión específica y otros profesen otra religión diferente, pues precisamente eso se trata, de que hay doctrinas que obviamente van a ser divergentes y al ser diferentes y divergentes las doctrinas, pues van a haber circunstancias que obviamente van a diferir. Pero no se trata de que usted crea y yo no crea o que alguien quien tiene la razón. El punto es que lo más hermoso es poder llegar a sentarnos y encontrar una unidad en el espíritu. A poder decir, vamos a dirimir cuál es el tema. Probablemente yo estoy equivocado, probablemente es usted, pero no demostrar mi conocimiento, mi gran doctrina, mis fundamentos que sí son reales y los suyos no. Es respetarle la igualdad al otro. Es darle el primer lugar al otro.
Es decirle al otro, mira, aún pueden haber más cosas, pero usted mismo desvirtúa de primera mano para que se dé cuenta de que no es así. Nunca, nunca le robemos la gloria a Dios. Porque cuando le robamos la gloria a Dios, quizás podemos terminar teniendo la razón según nuestra teoría muy bien fundamentada, quizás en la palabra de Dios, pero muy tristemente estamos opacando el nombre de quien verdaderamente estamos hablando y del cual estamos siendo doctrinados, que es Dios. Y quinto, dejemos que sea Dios quien actúe sobrenaturalmente. Y déjame decirte algo más al final acá. Cuando dejamos que Dios actúe de manera sobrenatural, le damos espacio al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, usted estableció su teoría, yo establecí la mía, pero mientras usted establece la suya, usted le pide al Espíritu Santo que tú, que eres el convencedor del Espíritu Santo, tú que eres la persona sobrenatural de la Trinidad de Dios, que eres el convencedor. Mientras yo tengo la teoría, demuestra a esa persona, si es que yo la tengo la razón, que es así. No tengo que discutir, no tengo que cazar una pelea, no tengo que herir a nadie verbalmente, no tengo que mostrar que yo soy como yo digo es y punto, y gané. No, porque aquí quizás ganaste una discusión, pero perdimos un alma. Quizás aquí pudimos haber ganado un debate, pero perdimos una amistad. Y yo no vine a hablar de ganar debates, no vine a hablar de ganar peleas ni discusiones teocráticas o doctrinales. Vine a hablar de tener pasos que nos llevan en la sabiduría de Dios a poder dirimir con excelencia, con tranquilidad y con contundencia una teoría o una creencia religiosa, y podemos dirimir entonces esa circunstancia diferente en la parte doctrinal, pero finalmente vamos a tener la victoria en Cristo, quien es el que se va a glorificar, quien es el que va a actuar de manera sobrenatural, y tendremos más personas a los pies de Cristo y menos personas muy equivocadas en teorías que no tienen la razón. No porque tú y yo las tengamos siempre, sino porque tú y yo vamos a ser sabios y vamos a saber dirimir las diferencias doctrinales. Yo te bendigo con toda bendición del cielo en esta noche. Te doy gracias por el tiempo que has sacado para escuchar esta palabra, para compartir conmigo un tiempo de oración y también de adoración y de alabanza al principio de la transmisión. Pero ahora quiero pedirle que me acompañe en una corta oración, porque si no le damos las gracias a Dios, si no nos entregamos en las manos de Él como lo hicimos al principio, no tendría sentido. Sería robarle la gloria a Dios y no tiene ningún sentido esto. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para Él. Así que por favor cierra tus ojos allí. Si tienes una familia al lado, tómate de la mano de ellos y acompáñame conmigo a decirle en esta noche: Señor, te damos gracias. Hoy hemos aprendido cómo dirimir las diferencias doctrinales. Sabemos que hay diversidad en nuestra nación y en otras naciones del mundo de creencias religiosas. Y qué hermoso por la diversidad, pero qué hermoso por la unidad del Espíritu. Ayúdanos a ser sabios a la hora de sentarnos a debatir. Enséñanos a ser sabios a la hora de sentarnos a entender que no se trata de nosotros, se trata de ti, pero que de alguna manera tu palabra es el fundamento sólido, fundamental y más importante para poder establecer cada una de las teorías. Enséñanos a ser humildes y a entender que no siempre vamos a tener la razón. Enséñanos a entender que muchas veces la teoría del otro no necesariamente es opuesta a la nuestra, sino quizás complementa o nos da una fortaleza a la de nosotros, y entonces podemos saber más y aprender más de ti en medio de la diversidad y de las diferencias de pensamientos entre seres humanos. Bendícenos, amado Dios. Ponemos en tus manos cada familia que hoy, de las personas que hoy nos siguen en esta transmisión. En especial, Señor, bendigo la familia de Overture. Bendecimos, Señor, la iglesia. Bendecimos esta familia hermosa que somos en ti, y seguimos creyendo que tú, amado Espíritu Santo, nos llevas en la unidad tuya, y que seguiremos siendo para siempre una familia aferrada a tu poder, a tu unción y a tu manifestación sobrenatural. Amamos a ti, amado Dios Padre, amado Dios Hijo y amado Dios Espíritu Santo, y entregamos esta transmisión sabiendo que se trata de ti y que siempre la gloria será para ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, nos vemos, amigos, el día sábado en el ayuno. Estamos por establecer, y a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, de nuestra página en Facebook, y también a través de nuestras redes sociales, de WhatsApp y todas las demás, estaremos estableciendo si vamos a hacer un ayuno a nivel de conexión de Zoom o lo vamos a hacer una transmisión en vivo. Vamos a estar orando para que Dios nos determine cuál es la mejor opción a fin de crecer y nutrirnos más espiritualmente. Por hoy te damos gracias, amado Dios, y le damos gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y haber disfrutado de esta exquisita palabra de Dios y de un tiempo de adoración y de gloria para Él. Les bendecimos. Chao, chao.